Qué gozada, qué orgullo poder vivir un día así. Yo casi diría una experiencia así. Es un acto de militancia y quiero empezar por ahí, por reconocer a las 10.000 personas, 10.000 delegados, delegadas, compañeras y compañeros que habéis venido de todos los rincones de España, que os habéis pegado en muchos casos una paliza de autobús para venir desde cientos de kilómetros, que lleváis toda la noche para estar aquí reivindicando los derechos de millones de personas trabajadoras en este país. Sois un orgullo, no solo para Comisiones Obreras y UGT, sois un orgullo para este país. Y hay que reconocer el papel de los sindicalistas que hoy representamos aquí, estas 10.000 personas, y que representan a millones de personas, a millones de trabajadoras y trabajadores, que somos el gran activo de este país. Pero evidentemente quiero agradecer también la presencia de colectivos sociales, de partidos políticos. Una mención especial para las personas que no han podido entrar aquí por cuestiones de aforo y, como se decía, nos están siguiendo en streaming, incluso aquí en Madrid, en alguna sede del sindicato. A los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, gracias a todos y a todas por hacer posible este acto. Lo decía alguna intervención al principio y la propia compañera que está conduciendo el acto. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues mirar, compañeras y compañeros, que se entere todo el mundo. Estamos aquí para exigir respuestas, para pedir que paren las palabras y vayamos a los hechos, para recuperar los derechos que se han arrebatado de una forma brutal a lo largo de la crisis y de la última década en este país. Estamos aquí porque llevamos 4 años donde la economía crece en términos macroeconómicos, porque en España desde hace 2 años se producen ya más bienes y servicios de los que se producían antes de la crisis, porque el país es más rico en esos términos, porque las empresas están ganando 37.000 millones de euros de beneficios más que antes de la crisis, porque se están repartiendo 11.000 millones de dividendos más que los que se repartían antes de la crisis. Compañeras y compañeros, porque en efecto, en los términos macroeconómicos, hemos salido hace mucho tiempo de la crisis. Pero ¿cuál es la situación de nuestra gente? Tenemos todavía más de 1 millón largo de personas que no están ocupadas, que no tienen un empleo respecto a los que había en el año 2008. Todavía no se han recuperado los salarios. Seguimos con una devaluación salarial que aún no hemos sido capaces de superar y que está afectando de forma especial a las personas con menos sueldos, a las personas que ganan el 20% menos, a las mujeres, a los jóvenes, a las temporales y a los temporales, a las personas que están sufriendo contratación a tiempo parcial no deseada. Se han devaluado los salarios y hoy no se han recuperado todavía. Estamos aquí porque todavía no se ha recuperado el poder adquisitivo de las pensiones después de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, del gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013. Estamos aquí porque los suministros básicos, más allá de lo que diga el IPC, los precios de los alquileres, los precios de la energía, los precios de los medicamentos, están haciendo que mucha gente muy vulnerable de este país no llegue a fin de mes. Estamos aquí para exigir, por tanto, pasar de las buenas intenciones, pasar de las palabras a los hechos, pasar de las declaraciones al boletín oficial del Estado. Estamos aquí para reivindicar esos derechos de la mayoría social que representa como nadie la clase trabajadora de este país. Y estamos en Madrid porque no somos un magma,
Somos clase trabajadora, sí, pero somos clase trabajadora organizada y consciente, y que sabemos que estas situaciones de desigualdad, este crecimiento sin distribución de la riqueza, sabemos que no es un fenómeno meteorológico. Sabemos que es producto de reformas que se han adoptado en los últimos años, que se hicieron para cambiar la economía social de España y de otros países de Europa, que estamos aquí con reformas pensadas para empobrecer, para devaluar el país, para generar una sociedad más desigual. No es casualidad nada de lo que está ocurriendo. Es consecuencia de reformas que se hicieron en España, pero se hicieron en Italia, en Grecia, en Portugal y en otros países. Y sabemos perfectamente que esas reformas hay que revertirlas. No lo sabemos de antes de ayer, llevamos años luchando contra las políticas de austeridad. En 2 huelgas generales, en 3 huelgas generales, una en el año 2010 y 2 en el año 2012, contra las reformas laborales. En cientos, en miles de movilizaciones, en muchos sectores, en muchas empresas. Cuando se dice ¿dónde están los sindicatos?, pregunto yo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que no sigues los ERE, que no sigues la lucha contra los cierres de las empresas? Los sindicatos estamos con la gente en los centros de trabajo porque somos la gente de los centros de trabajo, es decir, la clase trabajadora de este país. Los que estamos intentando evitar que cierren empresas, que multinacionales que se deslocalizan y nos dejan comarcas hechos un auténtico erial, no se deslocalicen. Los que presionamos en León con el cierre de Vestas, los que presionamos y nos movilizamos en Alcoa, en Vodafone, en el sector de las prisiones, en Cemex, los que nos estamos oponiendo a los planes de reestructuración salvaje en el sistema, en el sector financiero, los que estamos poniendo toda la carne en el asador para regularizar auténticas prácticas empresariales abusivas en sectores como el cárnico, que mediante la utilización de falsas cooperativas precarizan el empleo, exprimen a la gente, nos evitan tener cotizaciones sociales y salarios de convenio. Ahí estamos peleando desde hace años contra esas reformas laborales, no solo en las grandes declaraciones, sino en el día a día de la gente que trabaja, de la gente que estamos en los centros de trabajo. Y no ha sido una pelea inútil. Está siendo una pelea que va dando resultados y más los va a dar después de un día como el de hoy. Compañeras y compañeros, hace 1 año y pico éramos capaces de suscribir con el gobierno del Partido Popular un acuerdo que subía el salario mínimo interprofesional hasta 850 euros y que puso en la agenda política el salario mínimo interprofesional, del que nadie en España se acordaba nunca más que las organizaciones sindicales, y puso el carril para un acuerdo político que ha subido el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. Y eso es una buena noticia, pese a los agoreros que dicen que va a destruir no sé cuántos miles de puestos de trabajo. ¿Qué empresa aspira a rentabilizarse en España si no es capaz de pagar un salario mínimo de 900 euros? Como el sujeto ese que ha salido en las redes sociales, que tenía un centro de yoga y decía que había despedido a gente porque les tenía que haber pagado ese salario mínimo interprofesional, y resulta que el convenio tenía un salario más alto que el salario mínimo interprofesional. Sale en la tele presumiendo de que estaba haciendo fraude, que no estaba pagando salarios y de que no estaba cotizando a la Seguridad Social. ¿Qué tipo de empresario es ese? Claro que necesitamos un salario mínimo interprofesional decente, y pusimos por eso en el debate político y en la preocupación política el salario mínimo hace 1 año y pico. Hemos conseguido un acuerdo en la función pública que tenemos que exigir que se cumpla en todos sus términos, pero que recupera una parte importante de los derechos arrebatados
en las políticas de austeridad que situaron en el sector público uno de los objetivos de la modificación de la fisonomía del país, porque el sector público es clave, no solo por las condiciones salariales y laborales de los empleados y las empleadas públicas, por supuesto que sí, sino que es clave para tener un país justo, equitativo, que permite el acceso a la igualdad de oportunidades, que nos permite tener un modelo social digno de tal nombre. Por eso son tan importantes los acuerdos en el sector público. Y conseguimos, junto con una movilización social amplísima en España, la revalorización de las pensiones. Aquella revalorización de las pensiones que estaba situada en el 0,25, que estaba haciendo perder poder adquisitivo a nuestras pensionistas y a nuestros pensionistas. Hace un año y pico, estas dos organizaciones iniciamos unas marchas por toda España que concluyeron en Madrid con una gran jornada de lucha para quitar la reforma del año 2013 y para revalorizar las pensiones y garantizar su poder adquisitivo. Luego una inmensa movilización social que ha permitido que ahora mismo las pensiones estén subiendo otra vez en función de cómo evolucionan los precios, pero no nos equivoquemos, porque la reforma de pensiones sigue absolutamente intacta. Y hemos avanzado porque hemos suscrito un acuerdo de negociación colectiva que implica una recomendación en todos los convenios colectivos para subir los salarios en torno al 3% y haber un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales, de 14.000 euros anuales. Por tanto, hemos ido ganando pasos, hemos ido dando la vuelta a algunas de las medidas más lesivas que se tomaron en esta crisis. Pero tampoco somos los sindicalistas, tampoco somos las sindicalistas propicios a llevarnos a engaño. Queda mucho por hacer. Queda mucho por recuperar. Las reformas de la crisis, lo decía antes, siguen intactas. La reforma laboral sigue intacta. La reforma de pensiones sigue intacta. Solo hay compromisos políticos en el corto plazo, pero no se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social. La reforma de la prestación de desempleo, que nadie se acuerda de ella, del año 2012, sigue intacta. Y hay gente en el paro cobrando miserias o no cobrando nada. Y esto también hay que ponerlo otra vez en la agenda política. Las reformas fiscales, que no han sido una, que han sido varias, siguen detrayendo recursos de la Administración y de los presupuestos generales del Estado. Y hay que dar una batalla de calado ideológico para decir que ya basta de la demagogia populista. Esa sí que es demagogia populista de que en un país se crece bajando impuestos. ¿Bajando impuestos a quién? ¿A quien ya no los paga? ¿A quien no necesita los servicios públicos porque se provee de los servicios en el mercado privado? No hay que bajar impuestos en España. En España hay que incrementar la presión fiscal hasta equipararla al conjunto de la Unión Europea. Y esto situaría otro país, otros servicios públicos, otra suficiencia en el sistema de pensiones y un país mucho más justo. Todas esas reformas hay que abordarlas, hay que tocarlas, hay que corregirlas, hay que derogarlas y hay que hacerlo ya. Pedimos el cumplimiento de los compromisos que tiene el Gobierno con las organizaciones sindicales. Mirad, compañeras y compañeros, aquí estamos para reivindicar en primer lugar al Gobierno, que para eso es Gobierno. Cuando se gobierna, se asumen responsabilidades. Y cuando se negocia con organizaciones como Comisiones Obreras y UGT y se cierran textos sobre reforma laboral, se asumen responsabilidades. Si no, eso no es una mesa de negociación, es un club de debate. Y nosotros no estamos en clubes de debate. Y no somos unos locos cariocos. Sabemos cuál es la situación política. Sabemos que el Partido Socialista tiene 84 escaños y que incluso con un acuerdo con Unidos Podemos
no da la mayoría en el Parlamento. Sabemos que lo que hemos hablado con el Gobierno a lo mejor no va a ser aprobado literalmente. No podemos exigirle a nadie que gane una votación cuando no tiene mayoría, pero sí podemos exigirle corresponsabilidad con las cosas que hemos hablado y audacia para llevarla al terreno político y para poner a todo el mundo en su sitio. Y que se retraten todos los partidos. Que se retraten todos los partidos. Y a gestionar esas mayorías que es posible. Si el PDeCAT o el PNV o quien sea se oponen a modificar la reforma laboral, tendrán que dar muchas explicaciones. ¿Sabéis por qué? Porque las camareras de pisos, por poner un ejemplo, cobran una miseria en Fuengirola, en Madrid, en A Coruña, en Bilbao, en Cambrils o en Alcoy, por decir algo. Porque cobran miserias, porque tenemos a gente cobrando salarios de miseria en cualquier territorio de este país. Y por tanto, los partidos que se sitúen en contra de recuperar derechos tendrán que dar las explicaciones oportunas. Pedimos al Gobierno arrojo, pedimos al Gobierno valentía, que tire para adelante con los acuerdos que tenemos, que somos conscientes que los tiene que negociar en sede parlamentaria. Que lo haga, pero nosotros le vamos a exigir esa corresponsabilidad. No puede dar este Gobierno derecho de veto a la patronal, compañeras y compañeros, y lo tiene que entender. No puede ser que para que salga un acuerdo, si la patronal se niega a negociar, como ha ocurrido en materia de reforma laboral, el Gobierno sea cobarde, porque eso es igual a dar derecho de veto a la patronal y no puede ser así una negociación. Por tanto, hay que tirar adelante una modificación en profundidad de la reforma laboral. Salía en el vídeo, estamos hablando de recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, porque eso nos debilita en la negociación. Habrá por aquí compañeros de Endesa, por ejemplo, donde al dejar caer el convenio nos vemos desprotegidos y desprotegidas y la patronal tiene la sartén por el mango en la negociación. La prevalencia del convenio de empresa. ¿Pero qué es eso de que una empresa que puede ir como un tiro, sin causa económica alguna, pueda firmar un convenio de empresa que rebaje los mínimos sectoriales, los mínimos salariales de los sectores? ¿Pero qué modelo de empresa y de competencia es esa? Eso no fomenta la competitividad de las empresas. Eso fomenta el pirateo empresarial, que no es lo mismo. Hay muchísimos empresarios que en privado despotrican de ese tipo de medidas porque les hace competir en desigualdad de condiciones respecto al último pirata capaz de pagar salarios de miseria. Y esto hay que decirlo y hay que corregir esa reforma laboral, compañeros y compañeras. No puede ser que la subcontratación se haya convertido en este país en una forma recurrente de precarizar el empleo y de bajar los salarios. La subcontratación tiene mucho sentido en muchas empresas y en muchos sectores. La subcontratación puede ser hasta una fórmula buena para especializar productivamente una empresa, porque en cualquier sitio, pues a lo mejor la pintura, la limpieza, puede haber actividades donde haya otras empresas más especializadas y puede ser buena para mejorar las formas de trabajo y la producción. Pero eso no es lo mismo que utilizar la subcontratación, muchas veces en cadena, para precarizar el empleo, para bajar de forma miserable los salarios, para que no se cumplan los planes de prevención de riesgos. ¿Por qué tantas y tantas veces los accidentes laborales, a veces mortales, se producen en las cadenas de subcontratación? Porque no hay coordinación de la actividad productiva, de la actividad preventiva, Hay que atajar la subcontratación, que es equivalente a precarización, y eso se puede hacer desde la negociación colectiva, pero se puede y se debe hacer desde la norma, desde el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y eso también lo hemos cerrado con el Gobierno y vamos a exigir el cumplimiento de ese acuerdo. Y no vale
acuerdos tácitos entre partidos para mantener la revalorización de las pensiones mientras hay presión en la calle para quitármelo del lío electoral y no tocar la Ley General de la Seguridad Social. No vale, eso es dar patada a seguir, eso es hacer trampa. Que sepa el conjunto del Congreso de los diputados y diputadas, que sepa la sociedad española, que sepa el Gobierno, Comisiones Obreras y UGT, estamos dispuestos a hablar de un acuerdo de pensiones. Un acuerdo que aborde materias de ingresos muy importantes en este país. En España, la Caja de la Seguridad Social está asumiendo gastos que no le corresponden. En España, el Sistema Especial de Trabajadores Autónomos tiene que abordar una forma de cotización en que estos colectivos paguen por sus ingresos reales. Y no como ocurre ahora, que pagan lo que eligen que pagan, y esto favorece a los autónomos con muchos ingresos, pero perjudica a los autónomos con pocos ingresos, que además tienen una protección social miserable. Se pueden tomar muchas medidas de ingresos respecto a las pensiones, porque que no nos vuelvan locos, Este es un tema complejo, pero que tiene que dar respuesta a una pregunta primera y primordial. ¿Cuánto quiere dedicar España, ahora y en los próximos 30 años, de la renta que produce a pagar pensiones públicas? ¿Está dispuesto este país a que 15 de cada 100 euros que producimos se dedique a pensiones? Comisiones Obreras y UGT decimos sí, este país tiene que estar dispuesto. Pues vamos a financiar ese incremento de gasto. Vamos a financiarlo y vamos a hablar de ingresos. Pero igual que decimos que estamos dispuestos a hablar de ingresos, también ponemos una condición clara en la mesa. Hay que derogar la reforma de pensiones del año 2013. Hay que cargarse el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad tal como se reguló en la reforma del año 2013. Y lo decimos porque supone esa reforma una caída segura, cierta, de las pensiones del futuro hasta términos que harían que el sistema cambiara de cara, que no fuera suficiente el sistema público y sería abrir la puerta a un sistema privado de capitalización, no para complementar las pensiones públicas, sino para sustituirlas. Y eso no lo vamos a permitir pacíficamente. Por tanto, acuerdo de ingresos sí, pero derogación de la reforma del 13 también. Y hay más cosas que se pueden hacer. Recuperar prestaciones de desempleo que se devaluaron en el año 2012 o cambiar el Código Penal. Hoy el Consejo de Ministros parece ser que va a indultar a 2 condenados por el ejercicio del derecho de la huelga. A lo mejor tiene algo que ver este acto, fíjate tú lo que estoy pensando yo. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es cambiar el maldito artículo 315.3 del Código Penal, que ha hecho que se impute a cientos de personas trabajadoras por ejercer el derecho a huelga. Huelga no es delito. Huelga no es delito. Modificación legal bloqueada en la mesa del Congreso por quien ahora se hace adalid de no se sabe qué, luego diré algo, y está haciendo fulerismo político, utilizando la mesa del Congreso para impedir que en el Congreso de los Diputados y las Diputadas se aborden los temas que preocupan a la población. Y me estoy refiriendo al Partido Popular y me estoy refiriendo, evidentemente, a Ciudadanos, que están bloqueando un montón de medidas en la mesa del Congreso, pasándose por el arco del triunfo la mayoría política que se pueda armar en el Congreso de los Diputados. Pero mirad, compañeras y compañeros, y voy a la parte final. Reivindicamos todas estas cosas que he dicho y alguna más que por tiempos y por economía de discurso, por decirlo de una manera un poco cursi, no voy a extender. Estamos aquí también para una cosa que es muy importante. Y a lo mejor hasta es la más importante. Este país, España, necesita que su vida política
pivote en torno a una agenda social, en torno a cómo se lucha contra la desigualdad, en torno a los problemas que más preocupan al común de los mortales, al español medio, a la española media, al ciudadano de a pie, que en todas las encuestas venía diciendo que su máxima preocupación era el paro, los salarios, el futuro de las pensiones y este tipo de cosas. En España, hasta no hace tantos meses, hablar de desigualdad, el debate sobre la desigualdad jugaba un papel importante. Yo recuerdo la valoración, por ejemplo, del acuerdo de empleo y la negociación colectiva fue en general muy bien valorado, el acuerdo sindicatos-patronal, salvo algún ultra que había en el terreno de los que opinan en las tertulias y esto, en general fue bien valorado. Se hablaba de que necesitábamos recuperar los salarios, se hablaba de que necesitábamos recuperar los salarios más bajos, pero de unos meses a esta parte, curiosamente, cuando después de la moción de censura se produce el cambio de gobierno, aquí se ha dejado de hablar de desigualdad. Ha habido una derecha, ha habido unas terminales mediáticas de la derecha que han decidido que el debate político pivota sobre identidades, sobre banderas, sobre cuestiones territoriales, sobre la reconquista de Granada, sobre la Semana Santa o sobre a cuántos metros lanzan no sé qué los huitos de las aceitunas. No puede ser que el debate político en España pivote sobre los temas que le interesan a la derecha, que se está haciendo cada vez más reaccionaria en España y que se está contagiando de un discurso de fragmentación social muy peligroso, muy peligroso. Alguno nos va a preguntar si vaya sándwich que le hemos hecho al gobierno con esta movilización hoy cuando hay una movilización el domingo. Nosotros no venimos a fragmentar al país, nosotros venimos a hacer país a través de la cohesión social. A un país se le unen las costuras por sus sistemas de seguridad social, por su solidaridad entre anónimos, entre generaciones, entre trabajadores de pequeñas y grandes empresas. A un país se le cose por los derechos colectivos, sociales, laborales. A un país se le cose cuando yo sé que si pierdo el empleo, o me pongo malo, o me parto una pierna, lo que me rodea me cuida. Hay un sistema fiscal y un sistema de prestaciones sociales que hace que tengamos un sentido colectivo. Eso es lo que une a un país, no las banderas, ni las disputas de las banderas. Necesitamos una agenda social. Una agenda social que vuelva a hacer que se discuta de la desigualdad, de por qué hay más desigualdad de rentas, de por qué caen los salarios más bajos y suben los salarios de los grandes directivos. Un país que hable de cómo se conforman los precios en el mercado eléctrico o en los alquileres. Un país que debata sobre esas cosas. No hay que tener miedo a perder el debate o una votación en el Parlamento si alguien tiene que explicar desde las fuerzas políticas, sean catalanas, sean vascas o sean de donde sean, que se ponen a favor de que la gente siga cobrando de salarios de miseria. Hay que forzar esos debates, hay que sacar el debate de donde le interesa a la reacción tripartita que hoy en día configura el PP de Pablo Casado, Ciudadanos y Vox. Y compañeras y compañeros, hay que recuperar, y con esto sí que termino, el valor del trabajo y del mundo del trabajo. Hemos vivido una época con muchas modernidades, donde aquí alguien ha intuido o ha interpretado que el mundo del trabajo ha perdido la batalla como factor de intervención y de influencia sociopolítica. Que el trabajador y la trabajadora, como muchos, son ciudadanos para demandar cuando un piso de alquiler me sale mal o no sé qué, que son usuarios, que son consumidores y que como trabajador y trabajadora hemos empezado a ser algo así como un input productivo más, como quien habla del precio de los tornillos. El mundo del trabajo, organizado, con conciencia de lo que hace. El mundo del trabajo es un factor de influencia sociopolítica de primera magnitud. Y eso se hace a través de la organización sindical,
a través de los sindicatos. Tenemos que tener orgullo de ser lo que somos. Orgullo de clase, sí. A alguien le sonará muy antiguo. La clase trabajadora es diversa. La clase trabajadora no es la que era hace 30 o 100 años, evidentemente. Es mucho más diversa. Está en situaciones muy distintas. No es lo mismo trabajar en una empresa principal que en una subcontrata, en una cadena de subcontratación, ser un falso autónomo, ser un temporal. Claro que estás en situaciones distintas, pero la clase trabajadora sigue existiendo y se organiza en torno a sindicatos y no a otros inventos que están muy bien para salir del paso, pero que no consolidan derechos, a lo largo de los años. Y claro que tenemos que interpretar la diversidad de la sociedad actual. Claro que hay que saber interpretar cómo es la sociedad actual y que la gente, a nivel colectivo, a nivel subjetivo, pues se autorreconoce de formas muy variadas. Ya no todos los obreros van de azul, tienen el mismo horario y beben carajillo. Claro que no, todo ha cambiado mucho. Por eso hay banderas rojas aquí, de todos los territorios de España, pero por eso también aquí hay banderas moradas, porque sabemos lo que implica la lucha feminista en estos momentos. Y que no les quepa ninguna duda, han elegido el peor campo de batalla, la van a perder. La perdió Gallardón con aquel proyecto de ley del aborto, la van a perder, se han equivocado. No tiene marcha atrás la lucha de las mujeres, no tiene marcha atrás el empoderamiento de las mujeres. Yo lo siento a los señores que hablan, a los señores que son capaces de hablar de que la ley del aborto tiene algo que ver con las pensiones, a los señores que hablan de que la ley del aborto tiene algo que ver con las pensiones, a los señores que están diciendo las barrabasadas sobre la violencia de género que se han oído en los últimos tiempos, yo lo siento si tenéis miedo porque se ha acabado vuestra situación de poder, vuestro rol de machitos. Yo lo siento, pero eso no tiene marcha atrás. Eso no tiene marcha atrás. Y las mujeres se han empoderado en este país y los sindicatos y la acción sindical tiene que dar respuesta a esa realidad. Las brechas salariales, las brechas de género, los techos de cristal tienen que formar parte de la agenda sindical prioritaria. Compañeras y compañeros, la lucha feminista, la lucha de las mujeres, la lucha sindical y la lucha de los hombres tiene que situar en este momento esa agenda social. Mal haría el Gobierno y el resto de fuerzas progresistas de este país en no interpretar correctamente este acto. Este acto es una oportunidad para cambiar el relato, para cambiar el eje de gravedad del debate político en España. Vamos a hablar de salarios bajos, vamos a hablar de servicios públicos, vamos a hablar de fiscalidad a los que más tienen y vamos a hablar de justicia social desde el mundo del trabajo y desde los sindicatos. ¡Viva la UGT! ¡Vivan las comisiones obreras! ¡Viva el sindicalismo confederal y de clase!